Hola, soy Jordi Xuclà, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Abat Oliba CEU. Conjuntamente con mi colega, vamos a presentar el artículo, la investigación, redefinición de la alianza estratégica de Estados Unidos-Corea del Sur durante el segundo mandato de Donald Trump. Vamos a empezar por el contexto geopolítico y concretamente centrándonos en el marco de la segunda administración de Donald Trump. De hecho, en la primera administración de Donald Trump, que sin duda no hubo esta misma lógica transaccional y de profunda implicación en las relaciones internacionales, sí que se dio por parte de la administración norteamericana unos patrones de comportamiento parecidos respecto a la relación con Corea del Sur y con Japón, en lo referente a la imposición de aranceles y en lo referente a reclamar más inversión y más gasto en la economía de Estados Unidos. Pero en esta segunda administración se produce un hecho relevante, que es claramente la sociedad se ha polarizado entre Estados Unidos y China, también en términos de la economía, y China quiere arrastrar, acercar a Corea del Sur a su lógica, y es en este sentido que afrontamos y analizamos una situación de redoble de la crisis de la tensión entre dos viejos aliados en el marco de la Guerra Fría y en la lógica de principios y valores que ha dominado las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur desde los años 40 y 50 del siglo pasado hasta las administraciones del presidente Trump. Sin duda que esta polarización de Estados Unidos-China y el deseo de que Corea del Sur esté absolutamente al lado de Estados Unidos es un factor relevante. Es por esto que presentaremos en esta investigación la política de aranceles, la obligación o el empeño en que Corea del Sur invierta más dentro de la economía norteamericana y con factorías dentro del territorio de Estados Unidos. Esto lo hemos hecho a través de un marco metodológico y de unos propósitos de investigación centrados básicamente en el análisis de la literatura, también en el análisis de documentos cuantitativos y cualitativos, y respecto al marco teórico, creo que en los momentos actuales el único marco teórico apropiado en la teoría de las relaciones internacionales es el marco de análisis del realismo, de un profundo realismo, un realismo casi brutalista. Esto por mi parte en cuanto a la presentación. Madi. Buenos días a todos. Yo me llamo María Mankeldi, graduado en Derecho y Relaciones Internacionales, y voy a hablar sobre las dinámicas bilaterales. Aquí encontramos tres dimensiones principales: la presión financiera y comercial, la autonomía estratégica frente a China y la cooperación trilateral con Japón. En 2025, Estados Unidos impuso aranceles del 25% sobre los productos surcoreanos, dentro de su estrategia para reducir el déficit comercial. Tras intensas negociaciones, se logró acordar una reducción del 15%, a cambio de que Corea del Sur invierta 350.000 millones de dólares en industria estadounidense. Es importante destacar la creciente tensión diplomática entre ambos países a la luz de esas exigencias, que podrían tener sin duda un impacto negativo en los mercados financieros surcoreanos y afectar a sectores clave como el automotriz o el tecnológico, donde Corea del Sur desempeña un papel fundamental. El presidente Trump visitará Corea del Sur la próxima semana para mantener conversaciones con el presidente surcoreano en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC. Sin embargo, persisten diferencias importantes entre las posturas de Seúl y Washington, especialmente sobre la proporción de inversión dentro del paquete de 350.000 millones acordado en julio. En el plano geopolítico, Estados Unidos ha presionado fuertemente a Corea del Sur para que se una a su estrategia de contención de la influencia china.
Sin embargo, Corea del Sur ha adoptado un enfoque pragmático, manteniendo relaciones estables con China mientras conserva su alianza militar con Estados Unidos. En otras palabras, Seúl busca equilibrar sus vínculos con ambas potencias, evitando tomar partido abiertamente en la rivalidad sino-estadounidense. Por tanto, Corea del Sur sigue intentando desempeñar un papel clave de mediador y evitar que la competencia entre Estados Unidos y China derive en un conflicto regional que amenace su seguridad y su economía. Otro eje fundamental es la cooperación trilateral entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. El retorno de la doctrina America First ha debilitado este marco multilateral. Trump ha preferido acuerdos bilaterales y ha exigido mayores aportes financieros a sus aliados, lo que ha afectado a la confianza, y a la coordinación conjunta. En materia de defensa, Trump ha cuestionado el costo de mantener tropas estadounidenses en Asia, lo que introduce incertidumbre sobre la disuasión colectiva en la región. Sumando a esto, las políticas proteccionistas y la guerra comercial con China podrían aumentar las presiones, y las fricciones regionales, debilitando el frente común, frente a los desafíos del Indo-Pacífico. Por otro lado, es fundamental que esta cooperación se institucionalice en un contexto de política de bloques cada vez más marcada y presente. Esta cooperación debe consolidarse con una estructura institucional adaptativa que convierta los intereses compartidos en una estrategia común, teniendo en cuenta que carece de un pacto directo entre Tokio y Seúl y depende excesivamente del liderazgo estadounidense. En este contexto, es importante destacar que las relaciones entre Japón y Corea del Sur siguen teniendo sus tensiones. Persisten disputas históricas y sin una mediación activa de Washington, estas tensiones podrían resurgir fácilmente. El cuarto eje de este análisis es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, uno de los conflictos económicos más relevantes de la década. Durante su mandato, Trump impuso aranceles de hasta un 145% sobre productos chinos, aunque más tarde se redujo a un 30%, mientras que China rebajó aranceles a los bienes estadounidenses del 125 al 10%. El encuentro con Xi Jinping será el punto culminante de la gira de Trump por Asia y probablemente el más determinante. Se trata de la primera reunión entre ambos desde que Trump regresó al poder en enero y la primera vez que se ven desde la cumbre del G20 en Japón en 2019. Esta guerra comercial no solo ha transformado el comercio global, sino que también ha afectado indirectamente a Corea del Sur, al alterar cadenas de suministro y la estabilidad económica regional. Conclusiones. Podemos resumir los hallazgos en tres puntos principales. La alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur sigue siendo esencial para la estabilidad del sudeste asiático, aunque se encuentra bajo presión por los cambios de la política exterior estadounidense. Corea del Sur pretende reforzar su autonomía, diversificando sus relaciones y manteniendo un enfoque pragmático frente a la rivalidad entre Washington y Pekín. Y la guerra comercial entre Estados Unidos y China está reconfigurando las redes económicas en Asia, afectando tanto a la cooperación regional como al equilibrio global de poderes. Y finalmente, hablando de perspectivas futuras, la relación entre Estados Unidos y Corea del Sur deberá adaptarse a la creciente rivalidad geopolítica entre las grandes potencias. La formalización de la cooperación trilateral con Japón podría fortalecer la seguridad y la estabilidad regional.
pero requerirá superar desconfianzas históricas y encontrar un terreno común. Por último, Corea del Sur deberá equilibrar cuidadosamente sus intereses estratégicos con sus compromisos internacionales en relación especialmente con Estados Unidos, en un contexto marcado por la incertidumbre y la competencia global. En resumen, la redefinición de la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur refleja un cambio más amplio, un paso hacia un orden internacional más competitivo, menos cooperativo y con mayores tensiones estructurales. El desafío para ambos países será mantener su cooperación estratégica sin sacrificar su autonomía ni su estabilidad interna. Muchas gracias.